Berlín, abril de 1945. En el ocaso de la guerra, el corazón del Tercer Reich latía entre ruinas y humo. La capital alemana estaba cercada. Cada calle se había convertido en un campo de batalla, cada edificio en una fortaleza improvisada. Mientras Adolf Hitler, el hombre que juró construir un imperio de 1000 años, aguardaba su final en el búnker bajo la Cancillería. Las tropas soviéticas dirigidas por el mariscal Zhukov se preparaban para asestar el golpe de gracia. El objetivo no era simplemente militar, era profundamente simbólico. Tomar el Reichstag, el parlamento alemán. Conquistar aquel edificio ennegrecido equivalía a demostrar al mundo que el nazismo había sido reducido a cenizas. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó la última gran ofensiva en Europa, el asalto a Berlín. Bajo las órdenes de Zhukov y Konev, más de 2,5 millones de soldados soviéticos avanzaron con un poder de fuego sin precedentes, respaldado por 6.000 tanques, 40.000 piezas de artillería y una aviación que bombardeó sin respiro. Antes del amanecer, la artillería soviética abrió fuego en un castigo de más de media hora. El suelo vibró como si el infierno se abriera paso, mientras las líneas alemanas quedaban cegadas por el polvo, el humo y la metralla. Enfrente, los defensores eran un mosaico agotado y desigual. La Wehrmacht llegaba exhausta. Las Waffen-SS resistían con fanatismo cada metro. Y el Volkssturm, ancianos y adolescentes de las juventudes hitlerianas, recibía fusiles anticuados y la orden de no ceder. Berlín se llenó de barricadas, nidos de ametralladoras en sótanos y francotiradores en los tejados. La capital dejó de ser ciudad para convertirse en ratonera. Las calles se volvieron un infierno. Los tanques soviéticos avanzaban con cautela, disparando contra edificios ocupados. El estruendo de las granadas retumbaba por avenidas destruidas. En sótanos y estaciones de metro, los civiles aguardaban a oscuras, mientras las paredes temblaban. Muchos quedarían sepultados. Día tras día, Berlín ardía un poco más. La batalla por Berlín enfrentó soldados profesionales contra niños y ancianos armados con lo que quedaba. ¿Crees que movilizar adolescentes y ancianos en el Volkssturm fue un acto de heroísmo patriótico o una condena criminal que solo prolongó el sufrimiento sin sentido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para el 25 de abril, Berlín estaba completamente rodeada. Las defensas alemanas, divididas en pequeños sectores aislados, luchaban sin comunicación entre sí. La caída era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Jóvenes de 15 años empuñaban Panzerfaust contra blindados soviéticos. Mujeres armadas patrullaban las ruinas. Cada esquina se disputaba con una violencia desmesurada, como si alargar el sufrimiento pudiera cambiar lo inevitable. En el corazón de la ciudad, cerca de la puerta de Brandeburgo, se libraban combates casa por casa. La Cancillería estaba rodeada y, allí dentro, Hitler se consumía entre delirios y órdenes imposibles. El 30 de abril, convencido de que todo estaba perdido, el Führer tomó la decisión final. Sabía lo que le esperaba si lo capturaban vivo. La única alternativa era su propia pistola. Así fue como se disparó en la sien junto a su esposa, Eva Braun. Ese fue el fin del líder nazi. Pero afuera, la lucha continuaba. El general Weidling, responsable de la defensa de Berlín, comprendía la futilidad de seguir combatiendo. Las reservas estaban agotadas, las municiones casi terminadas. Quedaba poco tiempo para la rendición. Pero antes de que eso sucediera, los soviéticos ya habían puesto la mira en el símbolo supremo de su victoria, el Reichstag. Esa mole ennegrecida y en ruinas se convertiría en la última fortaleza del nazismo, un escenario donde la historia se escribiría con fuego, sangre y propaganda. El Ejército Rojo lanzó el asalto final sobre el Reichstag, mientras el cuerpo de Hitler aún ardía en el jardín de la Cancillería. Para Stalin, aquel edificio no era un objetivo estratégico, era el trofeo definitivo. Aunque hacía más de una década que no funcionaba como parlamento, para la opinión pública mundial representaba el corazón político del Reich. Conquistar sus ruinas equivalía a demostrar que el nazismo había sido aniquilado. El ataque comenzó con un bombardeo devastador. Durante horas, los cañones soviéticos machacaron el edificio. El humo cubrió el cielo, los muros se agrietaron y las columnas temblaron. Pero cuando los soldados intentaron avanzar, se toparon con un infierno. Dentro, los defensores habían transformado cada sala en un bastión. Restos de la Wehrmacht, unidades de las SS y policías armados conocían bien el valor simbólico del edificio. Se atrincheraron en pasillos, sótanos y ventanales, dispuestos a morir entre sus muros. La lucha se convirtió en una carnicería. Cada metro ganado costaba decenas de vidas. Ametralladoras disparaban desde la penumbra. Granadas rodaban por escaleras. Francotiradores cazaban desde los tejados. Los tanques T-34 disparaban a quemarropa contra las fachadas. El eco era ensordecedor. Se estima que solo el primer día murieron al menos 2.000 soldados soviéticos intentando tomar el Reichstag. El precio de cada avance era tan alto que algunos oficiales lo comparaban con Stalingrado en miniatura. Las bajas se acumulaban, pero la orden era clara. La bandera roja debía ondear sobre la cúpula sin importar el costo. El coste humano de tomar el Reichstag fue desproporcionado para un edificio sin valor militar real. ¿Justifica el valor propagandístico las miles de vidas que costó ese salto final? ¿O fue una decisión cruel e innecesaria? Queremos leer tu análisis en los comentarios. La noche llegó y la lucha no cesó. Los soviéticos lograron penetrar en varias salas.
El interior era un laberinto de humo, polvo, cadáveres. El aire se volvía irrespirable. En un intento desesperado, algunos soldados escalaron hasta las alturas y, bajo fuego cruzado, colocaron una bandera roja improvisada. Era un acto de audacia, pero no definitivo. El Reichstag aún no estaba asegurado. Durante el 1 de mayo, la batalla continuó. Los agotados defensores aún ofrecían resistencia desde sótanos y escombros. Recién en la madrugada del 2 de mayo, los supervivientes se rindieron. El Reichstag quedó finalmente en manos soviéticas, mutilado por la artillería, cubierto de ruinas y teñido por la sangre de miles de hombres. La caída del edificio no fue solo una victoria militar, fue un acto ritual. Allí terminó el mito del Reich de los 1000 años. Y, en esas ruinas, el Ejército Rojo encontró el escenario perfecto para su propia leyenda. Fue así como el 2 de mayo de 1945, entre escombros aún humeantes, un grupo de soldados soviéticos izó la bandera sobre el Reichstag. Ya no quedaban enemigos de pie para arriarla. Esa mañana, la bandera pudo plantarse sin oposición y de manera definitiva, a plena luz del día. Pero lo que los soviéticos buscaban no era solo tomar un edificio. Necesitaban una imagen inmortal que condensara la victoria en un solo instante. El fotógrafo Yevgeny Yaldey fue el encargado de crear esa escena. Había llegado a Berlín con una misión clara: capturar la fotografía que simbolizara la derrota del nazismo. Yaldey llevaba una bandera confeccionada artesanalmente a partir de 3 manteles rojos cosidos por su tío. Con ella bajo el brazo, acompañó a un grupo de soldados hasta lo alto del Reichstag y les pidió que posaran. La toma no fue espontánea, fue cuidadosamente preparada. 2 combatientes izando el estandarte sobre las ruinas enemigas, con el humo de fondo. La foto se convirtió en un icono instantáneo, pero llevaba consigo una dosis de manipulación. Al revelarla, Yaldey notó que un soldado llevaba 2 relojes, insinuando saqueo. Para evitar controversias, retocó la imagen eliminando uno. También intensificó el humo en el cielo para añadir dramatismo. Lo que quedó no era un registro documental, sino una construcción simbólica diseñada para transmitir la grandeza de la victoria soviética. Durante décadas, la imagen fue producida en periódicos, murales y libros de historia. Para los soviéticos, aquella bandera ondeando sobre el Reichstag confirmaba que el sacrificio de millones no había sido en vano. Era la respuesta visual a la barbarie nazi. Sin embargo, la foto también encarnaba el peso de la propaganda. La guerra había terminado en medio de una devastación inmensa. La bandera no podía ocultar la tragedia, pero sí transformarla en símbolo. En la memoria colectiva, el Reichstag dejó de ser un edificio semidestruido para convertirse en el altar donde se selló la victoria. Las ruinas del Reichstag se mantuvieron por años. En 1954, las autoridades de Berlín Occidental dinamitaron la cúpula, alegando motivos de estabilidad. Décadas después, con la caída del muro y la reunificación alemana, el edificio fue restaurado. El arquitecto Norman Foster lo coronó con una moderna cúpula de cristal, transparente, símbolo de apertura y democracia. Hoy, su cúpula de vidrio cubre el Bundestag, recordatorio de que incluso los símbolos más imponentes pueden ser reducidos a polvo y, sin embargo, renacer como páginas vivas de la historia. En conclusión, el Reichstag no fue el escenario de la última defensa nazi solo porque sus muros se colapsaron, sino porque encarnaba el símbolo mismo del poder que se derrumbaba. Su caída fue al mismo tiempo victoria militar y ritual político. La bandera roja ondeando en sus ruinas selló el fin del nazismo e inauguró un nuevo orden mundial. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima entrega. ¿Qué otro episodio de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que analicemos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy.